Primer Plano llega a ustedes con el patrocinio de Fedenavi, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Un atento y especial saludo de muy buenas noches, bienvenidos a esta entrega de Primer Plano, programa de opinión de Enlace Televisión en esta competencia electoral que se da en 2018 por renovar Congreso de la República, Senado y Cámara, por la escogencia en consulta popular de candidatos presidenciales, en fin. Hoy tenemos el gusto de saludar al senador Alberto Castilla, representación del campesinado de Colombia en el Senado de la República. Me alegra saludarlo, senador. El gusto es mío, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Cuando llegó aquí al canal, los muchachos que trabajan conmigo lo ven como un pelado, ¿no? Distinto a los senadores que llegan acá con mucha juventud. Llega usted al Senado de la República. ¿Cuál es el impacto que tiene esa presencia de un campesino en el seno del Congreso? Bueno, es muy importante para el movimiento social, para el campesinado, tener una curul en el Parlamento colombiano. Y claro que hay una caracterización de quién es un congresista y se atreven a dibujarlo. Cuando usted dice, al verlo no parece, pues lo que yo quiero es que el ejercicio mío en el Parlamento no se parezca a los otros, a lo que hacen los demás y poder tener un ejercicio que la gente diga, bueno, se puede hacer política de manera distinta, de manera diferente. Yo digo la diferencia nuestra está es que es estando con la gente, es construyendo con la gente y es debatiendo sobre los problemas del país. ¿Se llega al Congreso después de todo este tema de paros agrarios y toda la lucha popular? Del 2013 se da un año importante para el campesinado, que es el resurgimiento de la lucha campesina. Vuelve el campesinado, después de vivir a tanta violencia, a reclamar sus derechos y hacerse como un actor importante en la construcción del país. Nosotros lideramos parte de esa participación en los paros y en el 2014 presentamos el nombre para las elecciones parlamentarias de marzo. Bueno, y recordar que 2013 no fue solo una lucha campesina, sino que las ciudades entendieron que sus raíces son campesinas. Se generó un nexo entre el campo y la ciudad y pues se vio muy bien que buscáramos representación en el Congreso y logramos el respaldo que nos permitió hoy estar en el Senado ejerciendo una curul del campesinado, del movimiento social, de los trabajadores, las trabajadoras, de las víctimas, de las mujeres, es decir, de los sectores de la sociedad. Viene usted de una población sufrida por la violencia. Yo recuerdo a mis abuelos y todos mis padres cuando hablaban de Convención, de Ocaña, del Carmen, pueblos que fueron golpeados por la violencia bipartidista. ¿Su familia la sufrió? La sufrimos. Yo soy de Convención y esa confrontación y esa violencia de los años 48 pues fue una historia muy triste, muy dolorosa en esos hitos de país. Yo creo que toda forma de violencia nosotros que la hemos vivido queremos que no se repita y que no la vivan las futuras generaciones. Yo se lo preguntaba por toda esta situación que se está presentando. Una campaña electoral marcada prácticamente unas tendencias del no y el sí, como si fuera una segunda instancia del proceso de paz suscrito con la FARC. Pero también un momento en que se rompe prácticamente esa mesa de Quito, donde ya el ELN anuncia un paro armado en la búsqueda de que se retome esa mesa, y un gobierno como apartado ya como de salida y olvidado de este proceso. ¿Qué lectura tiene usted distinta a la que yo tengo? Bueno, la polarización del país no le hace bien a la construcción democrática. Y lo que viene ocurriendo en materia de esperanza de la gente de terminar el conflicto armado para avanzar en la construcción de la paz con escenarios que significan pues voluntad de la clase dirigente de permitir que haya una democracia fortalecida, de permitir que haya ejercicios de soberanía, inclusión, reconocimiento de derechos, pues eso genera una oportunidad muy interesante. Sin embargo, las prácticas gubernamentales de incumplimiento de los acuerdos, no solamente los acuerdos firmados con la FARC, también los que ha firmado con la movilización social, con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales que están diciendo hay que volver a convocar a paro, pues ese tipo de mensajes no le hace bien a esa esperanza de paz que tiene el pueblo colombiano. Por eso el hecho de que se suspenda la mesa de diálogos en Quito
pues llama la atención, nos preocupa, y nosotros quisiéramos decir, es urgente que tanto gobierno como ELN vuelvan a la mesa y que empiecen a plantear asuntos y discusiones de agenda pensando en el país. El diálogo no solamente es buscando cómo resolver los problemas de la insurgencia y el gobierno, sino que lo que hagan tiene que tener una responsabilidad con la nación colombiana. Por eso es urgente que se retomen los diálogos, que el cese bilateral fue un buen ejercicio, fue un buen mensaje, se vivió con mucha tranquilidad en las regiones colombianas, y esos son mensajes de construcción de paz. Diálogo con el senador Alberto Castilla del Polo Democrático. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando sobre su aspiración al Senado en esta segunda oportunidad. Convertir a Barrancabermeja en el centro de desarrollo empresarial y logístico más importante del país debe ser un propósito de todos. Esto nos ayudará a dinamizar la economía local y regional. La logística es una de nuestras mayores oportunidades. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja le apuesta al desarrollo competitivo y logístico de la ciudad. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El río Magdalena conecta a Barrancabermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barrancabermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barrancabermeja y Santander. El río Magdalena requiere obras de encauzamiento entre Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja para garantizar 9 pies de calado en esta zona para el paso de convoyes de al menos 10 botes, y luego trabajar entre Barrancabermeja, Puerto Berrío y de allí a Puerto Salgar para dar así un paso gigante en el transporte multimodal en Colombia. Un mensaje de la Federación Nacional de Navieros, FEDENAVI. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. Muy bien, segundo segmento de Primer Plano de Enlace Televisión con el senador Alberto Castilla. Aprovecho esta pregunta que estaba haciéndole en el receso. ¿Cómo ve el panorama electoral para presidencia que prácticamente con estas consultas que se darán el 11 de marzo se dan como un primer termómetro, además de los resultados electorales del Congreso, también hará como una medida para lo que vendrá después en la elección presidencial? ¿Usted qué lectura le da? Sin duda el 11 de marzo va a expresar cuál es la composición de la representación política, y eso va a permitir un escenario de reconfiguración de las fuerzas. Yo me imagino que los partidos de derecha estarán buscando hacer un bloque mayoritario. La izquierda, los sectores democráticos, alternativos, tienen que demostrar altura política, responsabilidad con el país y caminar hacia un acuerdo de unidad. Es fundamental hoy tener un proyecto unitario. Hoy no podemos dejarnos llevar a esa polarización del país, donde proyectos de ultraderecha y de izquierda y en el centro se emerge entonces la derecha para seguir el proyecto de gobierno. Hoy tenemos una opción, los que queremos el buen vivir, los sectores progresistas, y hay que mirar las condiciones que tiene el momento. La oportunidad de la terminación del conflicto y la búsqueda de la paz en Colombia tiene que permitir unas condiciones distintas para la sociedad. Y si podemos avanzar en un gobierno unitario, en un gobierno que permita por lo menos poner una contención al modelo y no profundizar este modelo extractivista y agroexportador que le está haciendo daño al campo colombiano, a las ciudades, que está afectando tanto a colombianos y colombianas, eso le hace mucho bien al país, que haya un gobierno con nombre distinto que permita actos de contención al modelo y discutir otras condiciones para construir esta Colombia. Me parece que eso es necesario y el país debe reflexionar sobre eso, sobre la correlación de fuerzas que tienen los sectores alternativos, sobre el momento
que tiene Colombia y lo que puede significar un gobierno, por lo menos que el nombre sea distinto a los que históricamente han gobernado. Eso lo muestran las mediciones de estas encuestas, pero se quejan de que hay muchos egos de por medio que impiden que haya consolidación de la izquierda en ese propósito. La reciente encuesta que se dio a conocer deja a Gustavo Petro con el 23% de favorabilidad, a Sergio Fajardo con el 21%. Los dos ya dan 44%. Si ellos tuvieran un momento de reflexión y entender que lo que los requiere el país, no ellos y sus egos, como usted lo llama, estaríamos diciendo hay posibilidades de tener un gobierno que le permita la movilización social, que le permita a las mayorías de este país tener una esperanza. Yo espero, y desde aquí hago un llamado, a que pensando en el país sean responsables y encuentren caminos de unidad. Hoy Colombia los requiere la altura de sus dirigentes y no que sigan desentendiéndose de las voces populares que reclaman esto. Terminar el conflicto y buscar un gobierno que dé opciones de detener el modelo que tanto daño viene haciendo y rediscutirlo le haría bien a la democracia colombiana y a los sueños del país. Un modelo que permita tener este plan de modernización de la refinería por el cual han luchado muchos de sus amigos en la USO, ha luchado usted y han luchado también colegas en el Congreso de la República y tanta gente, pero ha sido una frustración para Barranca Bermeja, como usted bien sabe. Nosotros siempre hemos planteado que la riqueza colombiana debe servir para sembrar de futuro y de sueños a la población colombiana, debe servir para garantizar derechos a la población colombiana. El plan de modernización de la refinería de Barranca no es solo pensando en Barranca, ese es un proyecto para garantizar soberanía energética al país y generó toda una ilusión en la ciudad. Inversiones importantes se hicieron para acomodar la ciudad a las demandas que iba a tener de servicios. Cuando el gobierno retira las intenciones de adelantar la modernización, pues está frustrando sueños de mucha gente en Barranca Bermeja y mucha gente en el país. Lo que se viene planteando es, hay que discutir, hay que replantear que los proyectos y la riqueza colombiana generan esas oportunidades para la población colombiana. No se puede solo pensar en los grandes negocios y cómo se beneficia a las empresas de transporte y a lo que significa llevarse de Barranca Bermeja el vínculo que ha tenido la producción petrolera con el desarrollo de la ciudad. Yo creo que eso se debe comprender y no se puede cortar una relación que se ha venido gestando y que en el petróleo Barranca Bermeja encontró muchas oportunidades, y una empresa colombiana que reconozca esa realidad debería impulsar el plan de modernización de la refinería. Y usted en su trabajo legislativo, ¿cómo ha acompañado ese proceso, esa búsqueda de tener esa modernización de la refinería? Bueno, de varias maneras. Nosotros hicimos parte de un grupo de trabajo por la defensa de Ecopetrol como una empresa estatal. Nosotros acompañamos la movilización adelantada en la ciudad para reclamar este proyecto, acompañamos a la gente. Nosotros decimos somos la gente que defiende el territorio, que defiende la soberanía. Acompañamos a la gente en la reclamación de algo que es justo. No se está pidiendo nada que no se considere necesario para la ciudad, para sus habitantes, y que es justo. Hemos acompañado de esta manera desde el Congreso. Seguimos impulsando con audiencias, con debates de control político, una realidad de lo que significa la política minero-energética y cómo la riqueza debe verse sembrada en el progreso de colombianos y colombianas, y debe invertirse esa intencionalidad de siempre favorecer al capital multinacional y transnacional. Nosotros lo que decimos es, todos tienen oportunidad, pero hay que darle al trabajador y a la trabajadora condiciones dignas, a los habitantes de la ciudad inversiones importantes. Esto se va tejiendo y se entiende como una relación que es lo que explica por qué estoy en Barranca Bermeja, porque yo vengo a entrar en contacto y a buscar respaldo en Barranca Bermeja, porque durante mi periodo como congresista hemos estado tejiendo esas relaciones con la ciudad, me refiero a los habitantes de los barrios populares, sí, a los trabajadores, a la gente que cree y que sueña en que es posible que cambie algún día sus condiciones de vida.
Que hagamos una pausa y al regresar, hablaremos sobre ese propósito de regresar nuevamente al Senado de la República. Ya regresamos. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. El río Magdalena requiere obras de encauzamiento entre Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja para garantizar 9 pies de calado en esta zona para el paso de convoyes de al menos 10 botes y luego trabajar entre Barrancabermeja, Puerto Berrío y de allí a Puerto Salgar para dar así un paso gigante en el transporte multimodal en Colombia. Un mensaje de la Federación Nacional de Navieros, FEDENAVI. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barrancabermeja y Barranquilla y Cartagena, con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala, nuevas oportunidades para Barrancabermeja y Santander. ¿Sabía usted que el buen turismo de una ciudad puede ayudar a mantener su equilibrio social, económico y ecológico de toda una región? La Cámara de Comercio de Barrancabermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barrancabermeja. Segmento final en esta grata entrevista con Alberto Castilla, senador de la República por el Polo Democrático. ¿Por qué aspirar nuevamente al Senado? Nos hemos encontrado en que hay sectores que reclaman derechos y no tienen una voz en el Parlamento colombiano. Además porque hay una realidad. El Congreso se configura de una representación que no conoce el territorio, y lo digo con certeza, y se toman decisiones muy apartadas de las necesidades y de la realidad que viven las regiones. Cuando nosotros llegamos al Congreso, siendo el primer campesino que lo hace, pues nos imaginábamos que nuestra acción parlamentaria iba a estar encaminada solo para el campesinado. Pero entramos en contacto con trabajadores y trabajadoras, principalmente enfermos, tercerizados, precarizados, que necesitaban que sus problemáticas se dieran a conocer, y entramos en esa relación. Sí. Igualmente en las ciudades encontramos una problemática muy grande, habitantes de las ciudades desalojados, porque proyectos de renovación urbana, de gentrificación, le niegan el derecho a la ciudad. Y nosotros empezamos a mirar cómo hay que luchar por vivienda digna y entender qué significa una vivienda digna, pero hay que luchar por servicios públicos, por movilidad, por condiciones adecuadas para gente que quiere vivir dignamente. Nos encontramos con que en los territorios venían adelantando consultas populares como ejercicios de soberanía para decidir qué se hace o no se hace en sus territorios. De manera que lo que hace falta en el Congreso son voces directamente ligadas a las comunidades, a los territorios, a las regiones. Nosotros, que creemos firmemente en la representatividad del movimiento social en la institucionalidad y que el movimiento social debe parir sus propios líderes políticos, le estamos proponiendo al pueblo colombiano que el 11 de marzo tenga en cuenta nuestro nombre, porque hemos mantenido la coherencia, la sencillez, porque conocemos el territorio, porque la lucha social es importantísima, porque hay que tejer unas nuevas relaciones entre el movimiento social y la institucionalidad. Por todo eso es que creemos que debemos estar en el Congreso de la República, para que las voces del territorio, las voces que defienden el territorio, que cuidan el agua, que defienden los derechos de manera integral, pues tengan oportunidad, y eso lo hacemos nosotros desde el Parlamento colombiano. Estaba revisando los proyectos que ha tenido usted a bien ser ponente, y uno de ellos me llama la atención de las abejas, y hablábamos antes de comenzar el programa sobre la importancia y lo que representa para la naturaleza
las abejas, y si desaparecieran, pues a la humanidad le quedaría pocos días. ¿Por qué? Las abejas cumplen el papel de polinizar, es decir, de transportar la vida, de llevar las semillas, digamos, de reproducir realmente la vida. Y el uso de agrotóxicos y un modelo en el campo está poniendo en riesgo a la vida en su conjunto, y las abejas son unas víctimas directas de eso, están desapareciendo. Cuando desaparezcan las abejas, como se ha dicho, pues desaparece la reproducción de la vida, bosques, no solamente cultivos, sino bosques completos pueden desaparecer, porque ese es el papel que hacen las abejas. Nosotros somos coautores de ese proyecto, nos parece fundamental, no es algo superficial. Lo que pasa es que los seres humanos estamos tan embebidos en la tecnología que nos parece que ella nos puede aportar todo, pero hay unas condiciones naturales que debemos cuidar. Cuando nosotros decimos hay que cuidar el agua, hay que cuidar las semillas, y ahora defendemos que se mantengan las abejas, lo que queremos es generar unas condiciones que regulen el uso de agrotóxicos, el uso de venenos en la producción campesina, agraria, en la producción rural a gran escala, para que las abejas se mantengan. Nosotros no queremos abejas robotizadas, que se puedan sustituir por robots. Queremos que las abejas sigan cumpliendo ese papel, eso es muy importante. Y bueno, y hemos acompañado muchas iniciativas legislativas. Nosotros recordar que presentamos el proyecto de reforma constitucional para que se reconozca al campesinado como sujeto político de derechos. Tenemos haciendo tránsito en el Congreso el proyecto de ley 109/2017 Senado, que busca armonizar las juntas de calificación de invalidez para que cuando un trabajador se accidenta o adquiere una enfermedad laboral, la pérdida de capacidad laboral sea calificada como es, y si es necesario y tiene derecho, pueda adquirir la pensión por invalidez. Fuimos ponentes del proyecto que disminuye del 12 al 4% la cotización de salud para los pensionados. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque está aprobado. Ese proyecto, como bien se sabe, el Polo Democrático Alternativo lo lideró. Nosotros en la Comisión Séptima se pasó a sanción presidencial, lo objetó el presidente, volvió al Congreso, el Congreso consideró infundadas las razones para objetarlo, y ahora está en la Corte Constitucional, que debe precisamente ayer debería tener un pronunciamiento. Hay una movilización, los pensionados están activos y las pensionadas reclamando. Hemos liderado un proyecto para que el incremento de las pensiones se haga en el mismo monto en que se incrementa el salario mínimo. Cada vez que se incrementa el salario mínimo, las pensiones pierden un punto porcentual. Nosotros fuimos ponentes de volver a la jornada laboral hasta las 6 de la tarde. Recordemos que el gobierno la tenía a las 10 de la noche, se hizo un acuerdo y se disminuyó una hora, es lo que nuestros alcances dan en el Congreso de la República. La noche empieza a las 9 de la noche y no a las 10 como estaba establecido, y eso se va logrando para los trabajadores. Pero yo quiero decirles es que nuestra lucha parlamentaria tiene peso y tiene fuerza si hay movilización, si los sectores alimentan nuestras reclamaciones y nuestra participación parlamentaria. Hemos hecho eso, hemos acompañado con demandas y acciones jurídicas. Recordar que nosotros demandamos el Plan Nacional de Desarrollo, que buscaba determinar áreas mineras estratégicas que le hacen mucho daño al país. Nosotros demandamos la ley de CIDRES, tenemos demandada la reforma tributaria, es decir, todo lo que sea buscar bienestar para los más de este país, que son los afectados directamente por las decisiones que toman los poquitos, hace parte de nuestra lucha. ¿Confía en que cuentan con el respaldo popular para regresar al Senado? Yo siempre confío en el pueblo jamás se equivoca, y la propuesta nuestra es una propuesta de pueblo. ¿Su mayor votación la vez pasada dónde fue? En el Catatumbo, en norte de Santander, mi tierra. Yo alcancé a tener una mayor votación, y luego en Santander, en Antioquia, en Bogotá, en Nariño, en Cauca. Cuando uno entra a mirar el mapa de resultados, encuentra que Alberto Castilla recibió votos en todo el territorio nacional. Yo espero que esta vez el ejercicio mío le permita a la gente haber recuperado la confianza y volver a depositar en mí el voto, que tenga una acción y una voz de pueblo en el Congreso de la República. Y aquí particularmente Barranca Bermeja, ¿cómo le fue? Bueno, es importante, necesitamos doblar los esfuerzos. Tuvimos una votación importante, pero yo creo que el entusiasmo y el optimismo que tiene el pueblo barranqueño y del Magdalena Medio para apoyarnos, pues se vea
ahora doblado en los resultados que logremos. ¿Qué recorrido ha hecho hoy en su visita a Barranca-Bermeja? Bueno, hemos estado con los trabajadores, hemos estado en una asamblea muy importante de discusión de temas de país. Vamos a estar con sectores populares contándonos los problemas de la ciudad. Hemos ido a medios de comunicación, hemos estado contándole a la gente qué hemos hecho y qué es lo que podemos seguir haciendo desde el Congreso de la República. Decirles que la agenda mía como parlamentario pues es la agenda del movimiento social y eso le genera una relación importante para creer en que la institucionalidad debe abrir ventanas de fortalecimiento de los procesos sociales. El primer reto que tiene el nuevo Congreso de la República, ¿cuál es para usted? Bueno, el Congreso de la República es recuperar la imagen, el prestigio de la política y de una institución la más desprestigiada en el país que no podemos ocultar. Creo que el pueblo va a tomar decisiones importantes el 11 de marzo, va a ser una renovación de las prácticas y de las personas también a las que elige y el Congreso deberá asumir con altura y con responsabilidad con la nación colombiana la apertura de escenarios que permitan el fortalecimiento de la democracia. Ese es el recinto de la democracia y debe ser coherente con lo que debe cumplir, abrir espacios para que la gente participe y tome decisiones en la construcción del país. Bien, Alberto, cuando se sientan ahí están aspirando al que no va a salir, que siento que no va a salir, no le digo nada, pero el que siento que va a salir, se lo digo como usted, siento que va a ser nuevamente senador de la República. Muchas gracias a usted y que ojalá que así sea la voluntad popular. A ustedes, amables televidentes, mil gracias por su atención, con permiso, muy buenas noches.